el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vayan abriendo su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del verso 13 al 14. Dice: después subió al monte y llamó, convocó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12. Esos 12 eran para que estuviesen con él, para prepararlos, para que luego vayan a predicar. El verso 17 dice: y entre ellos estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. En la antigüedad los asuntos de los nombres era algo muy serio. El nombre propio tenía mucha importancia, porque quien no tiene nombre no tiene existencia, o al menos no tiene una existencia social. Por eso es que se ha creado el CEGIS, para que podamos registrarnos con un nombre propio que nos dé identidad. Es por el nombre que podemos decir yo soy fulano, y así ocupamos un espacio en el mundo, porque el nombre representa al ser humano como componente de identidad individual. Por el nombre propio se entiende como el anuncio de la identidad de una persona que determina quién es quién, y al mismo tiempo nos diferencia uno de otros. El nombre es un componente esencial de identificación del ser humano. Viene a ser como un fragmento o un pedazo de su alma, un pedazo de su esencia. Y siempre se ha pensado que el hijo mayor debe llevar el nombre del padre. Y los nombres en la antigüedad se elegían generalmente de acuerdo a los oficios, de acuerdo a los trabajos. Aunque en este tiempo la gente escoge nombre de artistas de cine, de telenovela o cualquier loca de esa que se divorcia 7 veces la artista y ya se quedan listas los nombres. Algunos nombres en la antigüedad dependían del lugar donde nacían, porque tenían ciertas características, pero esto se ha ido perdiendo y muchas personas no conocen el origen de su nombre, peor su apellido, no lo conocen. No conocen sus abuelos, no conocen quién fue su abuelo, no conocen quién fue su abuela, peor la bisabuela. Y es porque los padres no enseñan a los hijos. Y así los hijos sufren las mismas consecuencias que sufrieron sus padres y sus abuelos, y no saben por qué, porque nadie les enseñó. Resulta que la muchacha salió colérica, brava, de esas que es capaz de matar, pero no sabe por qué siente esas cosas en su ser. No sabe lo que ha heredado y no sabe lo que es capaz de hacer un momento de ira, un momento de enojo. Tantas madres han entuertado a sus hijos porque les han dado huasca tan brava que con la hebilla de su cinturón le han lastimado los ojos.
Por eso que antes, como dije, se escogía el apellido así. Se ponía nombre de ríos, de montes, de lagunas, de meseta, de barba. Gente que vivía en los ríos, ¿quiénes son los ríos? O del río tal. Como dice en la Escritura. El hijo de Zebedeo, junto con su hermano, están nombrando a su padre. Recuerden que cuando nació el hijo del profeta Zacarías y Elizabeth, que ya eran ancianos, los parientes y amigos que vinieron al parto querían ponerle el nombre de su padre al niño. Y la madre dijo, no, no se va a llamar así. Dijeron, no, hombre, las mujeres no opinan. Preguntémosle a su padre. Le dijeron a Zacarías, ¿qué nombre le vamos a poner al niño? Pidió una tabla y dijo, su nombre es Juan. Su nombre es Juan. Y en la actualidad muchas personas se quitan un nombre o se cambian los nombres sencillamente, porque mujeres bonitas les pone la madre Modesta. Entonces ya llegan a cierta edad, ya no quieren tener ese tipo de nombre, porque no va acorde ni con su personalidad siquiera. Y tenemos en la misma Escritura un nombre mal puesto que es el de Jabes. Jabes significa dolor. Y entonces la madre entró en proceso de parto y cómo le dolería tanto el parto que le puso al hijo Jabes. O sea que cada vez que la gente lo llamaba, Jabes, vení juguemos, le estaba diciendo, dolor, vení juguemos. Y tantas personas, tantas familias que le han puesto a los hijos María Dolores, por ejemplo. Y este Jabes no quedó conforme con su nombre. Así que un día le oró a Dios para que le cambie su vida y Dios lo escuchó. Y dice la Escritura, Jabes fue el más ilustre de sus hermanos e inclusive fundó una ciudad que llevó su nombre. Vemos también en la Escritura cómo Dios cambió el nombre de algunos personajes bíblicos y Dios nos cambia el nombre a cada uno de nosotros. Por eso es que tienen que saber escuchar la voz de Dios. Dios le cambia el nombre a uno. Porque vas a comenzar a caminar en ese nombre que Él te pone. A los que están derrotados generalmente les pone victoria o valor para que puedan caminar en ese nombre, para que no se estén mirando a sí mismos y se queden atascados en la vida. A los que son infieles les pone fieles, para que puedan caminar en eso, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 51 adelante. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén, y envió comisionados mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, para planear una campaña, vamos a decir. Pero los samaritanos no le recibieron, porque su aspecto, su semblante era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que eran los hijos del trueno, los coléricos del grupo, los más coléricos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose el Señor Jesús, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder, a malgastar, a desperdiciar las almas de los hombres, sino para salvarlas.
Y entonces se fueron a otra aldea. Juan era pescador de oficio, uno de los primeros discípulos de Juan Bautista, pero tenía un temperamento fregado. Los coléricos metemos la espada con la lengua y queremos después curarlos con mentizán. Cuando hemos dejado un hueco así donde se están saliendo las tripas de dolor. Nosotros los coléricos tenemos un temperamento maravilloso, pero es cuando está sujeto al Espíritu Santo. Porque no nos vamos a quedar en veremos, vamos a lograr hacer lo que queremos. Pero si no está sujeto, es muy destructor, es muy dañino, es un temperamento matón, violento, agresivo, atrevido. Es algo terrible el temperamento, hermanos. Uno nace con su temperamento. El colérico tiene un temperamento ardiente, violento, impulsivo, agresivo, ágil, activo, práctico. Tiene voluntad fuerte y tiene siempre la tendencia de volverse independiente. Y una persona de temperamento colérico es rápida, activa, práctica, voluntariosa, tiene una visión amplia, autosuficiente, es muy independiente, es decidida, es firme en sus decisiones y tiende a tratar de imponer su carácter a los demás. ¿Por qué? Porque al de temperamento colérico le es fácil tomar decisiones por su cuenta. El colérico se encuentra en su ambiente cuando está activo, porque para él la vida es actividad. No necesita ser estimulado. Él mismo es estimulador. No se dedica a actividades que no tengan un propósito concreto, preciso, determinado, porque tiene una mentalidad práctica, tiene una mente aguda, capaz de tomar decisiones o de planificar actividades útiles de una forma instantánea y acertada. Al colérico no le agrada que lo presionen, que lo obliguen, que le impongan, porque al colérico no le asustan las adversidades. Además es tenaz y esa determinación generalmente le hace tener éxito donde otros fracasan, porque él sigue empeñado en la tarea. Cuando otros ya se desalientan, cuando otros se acobardaron, cuando otros se intimidan, el colérico va a seguir adelante. ¿Lo dejamos? No, no lo dejamos. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. ¿Por qué? Porque tiene meta, tiene propósito. Juan era un líder colérico nato, un líder natural de origen, nacido para liderar. Era fuerte, era empresario, era trabajador. Era una persona que descubría las oportunidades para otros. Con una mente organizada, pero autoritaria y poco emocional. El apóstol Pablo también fue un hombre colérico. Él fue el que dijo, lo que hago no lo entiendo, ni lo pienso siquiera, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco, lo que detesto, lo que repruebo, eso hago. ¿Por qué? Porque estaba actuando rápidamente y pues cuando uno actúa rápido, hierra rápido también. El temperamento lo heredamos de nuestros padres, pero también heredamos las debilidades. Las cualidades heredamos y las debilidades. Y la Biblia define esta herencia como el hombre natural, el hombre carnal,
el viejo hombre, la carne corruptible, que no es otra cosa que el impulso de nuestro ser que busca satisfacer sus deseos. En el mundo quizás sea un honor que se le diga de una persona: es fuerte de carácter, sabe mandar, pero no se deja con nadie, es explosivo, es hijo del trueno. Y el temperamento es nuestro yo, nuestro verdadero yo, que se va modificando según la formación, según la educación y condiciones donde se vive y el trato que recibimos en la infancia. ¿Por qué hay tanto fracaso de los padres? Porque solamente puede dar un padre lo que ha recibido. Si lo criaron a huasca, ¿qué va a dar? ¿Besos? Huasca. Si lo criaron a palo, ¿qué va a dar? Palo. El temperamento es el modo con que expresamos lo que sentimos y a veces eso se confunde con carácter, sin saber que la personalidad es solamente una fachada que cubre el verdadero carácter. Por eso Dios le dijo a Samuel, el profeta, cuando miraba la apariencia de Eliab, el hijo de Isaí, decía dentro de sí: este muchacho es el que tengo que ungir, bien plantado, grande, fornido. Y Dios le dijo a Samuel: no miré su parecer, no miré su apariencia, no miré su aspecto, no miré su fachada, su pinta, ni lo grande de su estatura, porque este no es el que he elegido, no es el que es seleccionado, el que es designado. El hombre mira lo que ve delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. A veces, con los trabajos de la iglesia, dicen: a mí me pidieron a mi hijo para que sirva. Mentira. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que llama? A veces los padres son un freno, eso es verdad, pero el que llama es Dios. Recuerden a Samuel, al mismo Samuel. Desde el vientre ya estaba dedicado al Señor. Recuerden a David, de 14 años ya, y él ni idea tenía de que iba a ser rey, pero Dios ya lo tenía en su mente y en su corazón. Es un privilegio servir al Señor, y no es para muchos, no es para gente que lo menosprecia, no es para gente que lo ve en poco, es para gente que tiene un corazón para Dios. Le dijo el Señor a Samuel: no estés mirando lo que miran tus ojos, yo miro el corazón. Lucas 9:52. Y envió mensajeros comisionados delante de él, los cuales entraron, ingresaron en una aldea de los samaritanos, está repitiendo lo que dice Marcos, para hacerles los preparativos, mas no les recibieron, no los acogieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y había una enemistad entre judíos y samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran mestizos y los judíos eran puros. A Jesús le faltaba un poco tiempo en su ministerio. Él lo sabía. Él sabía que era poco el tiempo que le faltaba para ser entregado
y se propuso estar más tiempo con sus discípulos y con la gente. Y los envió precisamente para que vayan preparando el ambiente de los pueblos, para que cuando Jesús llegara estuviera lista la gente para recibirlo. Los discípulos se fueron a Samaria y los samaritanos no quisieron recibir al predicador que llegaría. Ellos no entendían quién era el predicador. Ellos no entendían la bendición que iban a recibir, pero no le permitieron ni pasar por sus tierras. Tenían tal antipatía que tenían que rodear lejos la ciudad para poder pasar hasta Jerusalén. Porque los samaritanos, ya les dije antes, no eran judíos puros. Cuando Jacobo y Juan vieron el rechazo de los samaritanos, renegaron diciendo: ¿qué se creen estos mestizos? Y le dijeron a Jesús: Señor, mandamos que caiga fuego sobre estos. Y el Señor corrige la acción y le dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque nuestras palabras tienen espíritu humano, tienen Espíritu Santo y tienen espíritu diabólico. Y la Escritura dice que a los que Él ama, los corrige, los amonesta, los reprende, los increpa, los regaña y los disciplina también. Así que volviéndose a ellos, les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Quería decirle: ustedes no saben controlar su espíritu ni su lengua, porque esta reacción es una muestra de la corrupción de sus corazones. En sus corazones hay celos, hay orgullo, hay venganza, pero todo equivocado. Jesús había enseñado a amar a los enemigos, a perdonarlos, a bendecirlos y a hacerles bien, para poder ¿qué? Ser llamados hijos de nuestro Padre, que es bueno con los injustos y con los malos. Si Jesús actuara de la manera que querían Jacobo y Juan, todos los indiferentes, todos los desobedientes, e inclusive los cristianos legalistas y religiosos, llenos de falso celo, ya no estarían en este planeta. Era como si el Señor le dijera: alto, alto, ¿de qué espíritu son ustedes? No sean tan impulsivos. Yo no les he enseñado esto. Si hacen como ustedes quieren, no va a quedar gente en este mundo. Además, yo, el Hijo del Hombre, no he venido para perder, para malgastar las almas de los hombres, sino para salvarlas. Porque si siguen así, todos van a terminar muertos. Cuando comenzamos en la fe, generalmente queremos que caiga fuego del cielo a cada rato y consuma a los que rechazan el Evangelio. Tenemos celos por las cosas de Dios, pero al modo carnal, al modo natural. Queremos que la gente se convierta y cuando no quieren nos enojamos y hasta queremos apretarle el cuello y meterlos en el infierno para que sientan un poquito de calor. Por lo menos que el rescoldo los haga sudar para que sepan dónde van a ir si no reciben al Señor. Otros se sacuden y dicen: ya yo cumplí. ¿Qué me importa que se vayan al infierno? Si no quieren hacer caso, pues no los voy a obligar. Las iglesias están llenas de Jacobos y de Juanes, porque la mayoría son niños en la fe y los niños son peleones. Los niños
son vengativos. Cuando esto sucedió, Juan también era un niño en la fe. Pero cuando uno deja actuar el evangelio del reino en el corazón, ahí se produce la transformación en el corazón del hombre. Esa cercanía, esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo hace que nosotros cambiemos y nos volvamos irreconocibles, como cuando le pasó a Juan, que llegó a escribir en primera de Juan 2:1, hijitos míos. Podían decir, mira, está escribiendo hijitos míos, ¿no era el que quería meter al juego a los samaritanos? Había cambiado el hombre, había sido transformado por el poder sanador de la gracia. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno cometió pecado, si ya cometieron pecado, no les queda más que buscar el perdón de Jesucristo, porque nadie más puede ayudarlos. Él es el único abogado delante del Padre. Así que cuando metan la pata, confiesen su pecado. No sigan revolcándose en la misma inmundicia. Avancen, sigan adelante, no se queden postrados, no se queden ahí caídos, levántense. Pero solamente una persona cambiada reacciona así. ¿Por qué cambió este hombre? Porque su maestro fue paciente con él. Su maestro tenía mucha misericordia. Así que el amor de Jesús lo cautivó a Juan y le dio una visión y un propósito para su vida. El que es tratado con amor va a ser amoroso con otros. El que ha sido tratado con compasión va a ser compasivo con otros. El que ha sido tratado con paciencia será también paciente con otros. Porque lo que recibimos de Dios, eso es lo que damos. Juan está en la Escritura como un ejemplo de lo que Dios puede hacer por su poder transformador a una persona. No es suficiente querer cambiar. Tampoco es suficiente decir, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar. Todo deseo es inútil a menos que empieces a actuar para lograrlo. Las fallas no se modifican en tu vida hasta que decides cambiar. Vas a estar en lo mismo, aplazándote en lo mismo, año tras año, aplazándote en lo mismo, hasta que vos quieras cambiar. Porque el cambio no aparece automáticamente. No se pongan tampoco a esperar que Dios lo haga. Dios está esperando que vos comences a caminar. En la vida no hay crecimiento sin cambio. Y no hay cambio sin pérdida. Y no hay pérdida sin dolor. Hay que dejar a un lado las cosas viejas. Algunos siguen atrapados porque no han aprendido a deshacerse de lo viejo. Y se olvidan que son ellos los que tienen que cambiar. El propósito para cambiar tu vida no es la fuerza de voluntad. Es Dios que te da la voluntad y el poder a través de su Espíritu para hacer lo que tienes que hacer. Pidámosle ayuda al Señor para cambiar, para ser transformados, para ser las nuevas criaturas que Él quiere que nosotros seamos. Todos los días nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas. Pero no es solamente con Él, es con lo que dañamos. Aprendamos
a saber que el Espíritu Santo está añorando escucharnos, que le conversemos, que le contemos nuestros problemas, que le pidamos dirección para lo que queremos. Y entonces nos vamos a convertir en unos Juanes, apóstoles del amor, como le llamaban a Juan. ¿Cuántos están listos para cruzar la línea? Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.